En su primer informe a la nación, el presidente Lasso destacó la vacunación y la reactivación económica como sus principales acciones y llamó a la reconciliación política. 1822-2022. El bicentenario de la batalla de Pichincha se conmemoró con una ofrenda floral en el mausoleo del Mariscal Sucre y un acto especial en la cima de la Libertad. Una amenaza de bomba y un asesinato incrementan la tensión en Esmeraldas. Un equipo de Televistazo constató el temor de la población en las zonas más afectadas por la inseguridad. Buenas noches, amigos. En el informe a la Nación por su primer año de gobierno, Guillermo Lasso dijo que lo peor de la tormenta ya ha pasado y que puso las finanzas en orden. Hizo ofrecimientos, pero no fue concreto en cuanto al grave problema de violencia, de inseguridad que vive el país. Resaltó el plan de vacunación como su principal logro, lo mismo que el proceso de estabilización en materia económica. El discurso fue vibrante y esperanzador. Jacqueline Rodas con un resumen de lo dicho por el primer mandatario. El presidente Guillermo Lasso empezó su informe a la nación resaltando como logros de su primer año de gobierno el plan de vacunación y que puso en orden las finanzas del Estado. La primera obra de Lasso ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos, invirtiendo cerca de $1.000 millones para adquirir vacunas. Lo peor de la tormenta ya ha pasado. Y en cuanto a nuestras finanzas públicas, nuestra decisiva gestión está reduciendo agresivamente el déficit del gobierno central en algo más de $5.000 millones entre 2020 y 2022. Al asumir nuestro mandato, las proyecciones de crecimiento económico no pasaban del 2,8%, pero pronto cambiamos la tendencia y el resultado final fue del 4,2% a diciembre del 2021. La dolarización, lejos de estar en riesgo como lo sentimos hace un año, hoy está más sólida que nunca. Dijo que las prácticas del pasado terminaron. Los créditos de la banca pública iban para los compinches del gobierno de turno, para los amigos del presidente. Aquí se acabó este juego de entregarle $100 millones a una sola persona, un proyecto fallido que hoy no quieren pagar el crédito. Se daba créditos a los equipos de fútbol de preferencia de los presidentes. Se daba crédito para pagar favores políticos. Esto se acabó en este gobierno. El dinero del pueblo es para el pueblo y no para los sinvergüenzas. Obvió las cifras de las 5 matanzas en las cárceles que han ocurrido durante su gobierno, dejando cerca de 300 reos asesinados. Tampoco dio cifras de las muertes violentas que aterrorizan al país, pero explicó por qué cree que suceden. En el 2021 se desarticularon más de 1.350 bandas. Se incautaron más de 7.500 armas y 231 toneladas de droga en un año de gobierno. Un récord histórico para el Ecuador. En lo que va del 2022, ya son 85 toneladas, el triple de lo incautado en el año anterior en el mismo periodo. Eso quiere decir una sola cosa, que lo que hoy vivimos es una reacción ante una nueva actitud en la aplicación de la ley. En el pasado le cedieron demasiado territorio al AMPA y además lo hicieron por mucho tiempo. La actitud de este gobierno, lo digo claro, no va a cambiar. Vamos a enfrentar a las organizaciones criminales, a los narcotraficantes, a los que trafican ilegalmente personas, al tráfico de armas.
Y es que seguramente hay quienes viviendo del otro lado de la ley estén pensando algún tipo de negociación o amarre con el Estado. Jamás. Lo demás fueron ofrecimientos a futuro: viviendas, infraestructura pública, bonos, carreteras, fondos para seguridad, que al cierre de su periodo se duplicará la producción petrolera y que pronto resolverá el desabastecimiento de medicinas. Finalmente dejó claro que al momento la muerte cruzada no es una opción. Durante los últimos meses planeó sobre la opinión pública la idea de aplicar el artículo de nuestra Constitución que faculta al presidente de la República a disolver esta asamblea. Efectivamente, soy el primero en reconocer que este año la relación entre Ejecutivo y Legislativo no fue la mejor, señora presidenta. Y aunque aquella facultad siempre seguirá sobre la mesa, quiero que ustedes escuchen de mi voz las reflexiones sobre el tema. No porque les deba una explicación, sino porque toda crisis es una oportunidad para entendernos mejor. Y la verdad a la que he llegado es que en este punto de la historia el Ecuador no necesita más elecciones. Lo que el Ecuador necesita es ser gobernado, y gobernado bien. Ser gobernado no se refiere exclusivamente a las tareas del gobierno nacional, sino al trabajo más profundo que todas las organizaciones políticas debemos hacer para incrementar el bienestar del pueblo. Hizo un llamado al consenso y pidió el compromiso de todos. La Asamblea Nacional sesionó en forma solemne para escuchar al mandatario. Guadalupe Llori, por su parte, deslindó responsabilidad individual sobre la crisis política de la Asamblea. Llamó a bajar las tensiones e invitó a todas las fuerzas políticas a dejar de lado la confrontación. A Guadalupe Llori, el informe a la Nación le coincide con la investigación legislativa que podría terminar en su destitución. Por ello, empezó dirigiéndose a los asambleístas. La crisis política de nuestra Asamblea no es responsabilidad de una persona y tampoco se va a solucionar con la renuncia de una sola persona. La crisis política en la Asamblea Nacional es responsabilidad de los 137 asambleístas, que varios de ellos incidentan sesiones, que no dan quórum, y son ellos quienes retrasan el trabajo de la Asamblea Nacional. Es a ellos a quienes debemos evaluar e investigar el verdadero trabajo que realizan. Luego su mensaje fue para el presidente Guillermo Lasso. Señor presidente, tenemos que ser conscientes que el diálogo y los acuerdos en medio de la diversidad de opiniones no son fáciles de alcanzar, pero tengo la seguridad que renovando nuestro compromiso, si nos enfocamos en el bienestar y el desarrollo del Ecuador, podemos bajar las tensiones. Invito al señor presidente de la República a conciliar, a entablar mesas de diálogo y puentes para coordinar un trabajo conjunto y así agotar el diálogo para llegar a acuerdos. Invito a todas las fuerzas políticas a dejar de lado la confrontación que mina la institucionalidad de nuestro país. Llamó a evitar peleas políticas y pidió que no se divida al país entre buenos y malos. El informe del presidente Guillermo Lasso terminó con un llamado a la reconciliación política y a gobernar con acuerdos entre los diversos sectores políticos e institucionales. Eso generó reacciones inmediatas que Francisco Garcés las recogió. El presidente Guillermo Lasso usó su informe anual ante la Asamblea para hacer un llamado al diálogo y a gobernar dejando de lado las disputas políticas. El gobierno dio a conocer que abrió un nuevo acercamiento con la Asamblea. A nosotros nos interesa la tranquilidad en el trabajo de los poderes. Tenemos una agenda importante, ya tuvimos un primer encuentro con los jefes de bancada, estamos planificando un segundo encuentro. Pero en el legislativo el ambiente no es del todo favorable para el llamado hecho por el presidente, más aún cuando incluyó en su discurso el apoyo a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. A nadie le interesan las peleas de los políticos, pero quien promueve las peleas entre políticos es precisamente el Ejecutivo. Ojalá este discurso se mantenga al menos una semana.
incluso en Pachacutic, bancada a la que pertenece Yori, la invitación presidencial suena más a una salida política que a una intención real. Lo que necesitamos es trabajar en leyes, tanto como el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, para poder salir adelante y no estar estancados en temas políticos, la pelea política y la disputa política de poderes, sobre todo sobre la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, el régimen no se cierra a la posibilidad de nuevos acercamientos con el legislativo, pese a la oposición manifiesta de varios bloques como el correísta, que incluso plantea respaldar una revocatoria del mandato de Lasso. Pero no es lo que le conviene al Ecuador. Al Ecuador no le conviene más caos, al Ecuador le conviene trabajar unidos con un solo norte para solucionar los problemas que tenemos de seguridad, de economía y de empleo. Resta por ver si la exhortación del presidente tendrá un efecto en la pugna que mantiene con el legislativo y si ello permitirá el análisis y posible aprobación de ciertas normas que son claves para el régimen. Expertos en el ámbito económico rescatan del primer año del gobierno de Guillermo Lasso el reordenamiento de las finanzas públicas para reducir el déficit fiscal, el aumento del crecimiento económico y la atracción de inversión privada. Sin embargo, algunos analistas precisan que varios temas aún quedaron pendientes entre los anuncios del primer mandatario. ¿A cuáles se refieren? Pues aquí tenemos el informe de Juan Carlos Aispurúa. Durante su discurso, en varias ocasiones, el presidente Guillermo Lasso dijo que ha puesto la casa en orden, es decir, reorganizar las finanzas del Estado tras obtener mayores ingresos. El objetivo es que hasta finales de este año, el Ejecutivo logre reducir el déficit fiscal en unos 5.000 millones de dólares, lo cual está bien visto por expertos. Tenemos más exportaciones, ha subido el precio del petróleo, pero el gobierno, por ejemplo, sí ha utilizado una buena parte de los recursos extra que ha recibido para ponerse al día no solo con los GATT, sino también con proveedores del sector privado. Y eso obviamente va ayudando también en lo micro. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se califica como positivo el anuncio del presidente sobre los más de 200 contratos comprometidos para inversión privada por 5.000 millones de dólares en este primer año de gobierno, además de negociar acuerdos comerciales que están por firmarse, según Lasso, con México y China y otros países que están en la mira como Corea del Sur, Israel y Canadá. Empezamos a competir con empresas internacionales y mientras más competitivos seamos, pues mejor nos va a ir. Entonces tenemos que trabajar al interior del país en competitividad y para eso hay que trabajar en algunos aspectos que todavía no se han hecho. Todo lo que tenga que ver con disminución de costos de importación, disminución de costos de producción. ¿Pero qué faltó entre los anuncios del presidente en materia económica? Y una de las principales demandas en materia económica, creo que estamos viviendo en la actualidad, es justamente una mayor generación de empleo, tomando en cuenta sobre todo que eso fue una de las principales ofertas de campaña del presidente. Si hubiésemos querido escuchar de manera más concreta cómo se va a poner a punto esta turbina del sector privado, que al final es la que va a ir generando el empleo que la gente necesita. El presidente Lasso tampoco se refirió a la deuda que el Estado mantiene con el IES y que está siendo analizada con el Ministerio de Finanzas a través de mesas de trabajo, un monto que según cifras preliminares se llegaría a los 8.000 millones de dólares. Desde otros ángulos veamos cómo fue el acto solemne que se desarrolló en la Asamblea Nacional por el informe a la Nación. Patricio Díaz estuvo en el Palacio Legislativo. 11:27 de la mañana llegó el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la Asamblea Nacional para su primer informe a la Nación. Junto a su esposa, recorrieron el ingreso con la calle de honor de los cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. Ahí, el director del SMIL le dio el parte de la ceremonia. Se encuentra sin novedad. Bienvenido, señor presidente. Señora, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, general. Luego, acompañado del alto mando militar, recibió honores a su ingreso. Y la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori, que lo aguardaba, le dio la bienvenida. Buenos días, señor presidente. Bienvenido a esta su casa, la Casa de la Democracia. Muchas gracias, presidente. Ya en el interior, la calle de honor la hizo la escolta legislativa. Hizo su saludo a la bandera e ingresó al pleno. Ahí recibió los aplausos de los invitados presentes. Entre cuerpo diplomático, ministros, legisladores, funcionarios e invitados especiales.
500 personas en la planta baja y un número similar que llegó a las barras altas. Desde el centro del Pleno, en el lugar donde se ubican las autoridades, el presidente de la República saludó a los presentes. El inicio del acto fue el himno nacional. Y luego, toque de trompetas y silencio en homenaje a los héroes de la gesta libertaria del 24 de mayo de 1822. Primero intervino la presidenta del Legislativo. No demoró mucho y entregó la palabra al jefe de Estado, quien por 1 hora y 40 minutos presentó su informe. Este primer año. Salió luego el estandarte patrio y con ello concluyó la ceremonia. El presidente Guillermo Lasso así se retiró, despidiéndose de sus ministros, de su familia, de los invitados. Junto a su esposa y la presidenta de la Asamblea, salió del salón plenario. Y con los honores de los cadetes de la Escuela Militar, dejó el Palacio Legislativo, cumpliendo así con su primer informe a la nación. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, junto con otras agrupaciones sociales, anunció que habrá una movilización nacional desde el 13 de junio próximo. Critican el anuncio del presidente sobre la profundización de la minería y el extractivismo petrolero en el país. La CONAIE asegura que sigue el abandono de la agricultura, que no existe una política agraria y que sus propuestas no han sido escuchadas porque el diálogo no ha sido real. Las organizaciones sociales cuestionan el debilitamiento del Estado, la inseguridad y los niveles de pobreza que se mantienen, como lo dice Leonidas Issa, presidente de la CONAIE. Hemos decidido ir a una medida de hecho a nivel nacional de manera indefinida a partir del día lunes 13 de junio, a recordar esta gesta de la lucha histórica que dieron nuestros taitas, nuestros abuelos en 1990. Y hoy se cumplen 200 años de la gloriosa batalla de Pichincha que nos legó la libertad definitiva del yugo español. Con una ceremonia castrense en la cima de la libertad, se honró la memoria de los héroes en este bicentenario. El gobierno también colocó una ofrenda floral en el mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre. La cima de la libertad, donde hace 200 años se libró la batalla del Pichincha, fue el escenario para honrar a los héroes de la gesta independentista. El presidente Guillermo Lasso, la cúpula militar y otras autoridades de Estado encabezaron el homenaje. Al acto ingresó la caballería Yaguachi, comandante de la cabalgata bicentenaria del Ejército Patriota, que entregó al jefe de Estado la réplica del sable de mando que usó el mariscal Antonio José de Sucre el 24 de mayo de 1822. Pedimos que trabe la fe en la libertad de nuestro pueblo ecuatoriano. Este reposará en el Templo de la Patria. Allí también se colocaron ofrendas florales en homenaje a quienes entregaron su vida en medio de la lucha para alcanzar la independencia. Lucha que mantendrán a favor de la seguridad ciudadana, dijo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, institución que también conmemora su día. 200 años después, el campo de batalla es diferente, pero estamos alertas para demostrar que la libertad alcanzada nos pertenece y no descansaremos hasta ver cada uno de los ciudadanos viviendo en una sociedad segura.
Los actos por el Bicentenario culminaron con la colocación de un arreglo floral en el mausoleo de Antonio José de Sucre en la Catedral de Quito. Al final hubo un toque de silencio en honor al Libertador. Y en el capítulo de hoy sobre la crisis institucional que vive la justicia del país, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, decidió que no dará trámite a la terna para designar al presidente titular del Consejo de la Judicatura, por lo cual Fausto Murillo seguirá encargado. Según Ulloa, cuando Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia actualmente suspendido, retiró la terna denunciando una metida de mano en la justicia, dejó sin objeto de análisis al organismo. En los actuales momentos ya no existe terna, puesto que el mismo presidente de la Corte Nacional de Justicia ha decidido retirar la terna, por lo que en este sentido no existe nada que debatir y mucho menos que resolver. Se reportó una amenaza de bomba en Esmeraldas y continúa la tensa situación de inseguridad a pesar del estado de excepción que rige allí. Carla Delgado estuvo con un contingente policial que llegó a zonas conflictivas de esa zona. Así es, buenas noches amigos televidentes, nosotros continuamos en Esmeraldas reportando lo que ocurre y lamentablemente otro hecho violento se dio este martes. Con ello ya sumarían 7 los asesinatos ocurridos en 72 horas, lo que tiene definitivamente alarmada a la población y a las autoridades quienes han intensificado los operativos. Nosotros hemos preparado un resumen de la jornada, veámoslo en el siguiente video. Un martes convulsionado vivió nuevamente la población esmeraldeña. Una amenaza de bomba frente a la gobernación movilizó a la policía. Bueno, sí, o sea, como distractores para nosotros realmente entretenernos en esta situación y dejar la seguridad ciudadana, pero nosotros ya estamos activados y redireccionando nuestras operaciones. Pero no fue todo. Más adelante yacía el cuerpo de este hombre con el que ya suman 7 asesinatos en 72 horas. Y es que moverse por el Esmeraldas de hoy ya no es sencillo, más aún en los sectores conflictivos hasta donde ingresamos con un fuerte contingente policial. Es la zona conocida como La Guacharaca. Aseguran que este es uno de los 6 puntos calientes de la ciudad. Estamos desarticulando, tenemos 1.138 delincuentes detenidos, tenemos más de 272 armas de fuego decomisadas, tenemos 23 organizaciones delictivas desarticuladas. Según explican, muchos viven de la economía ilegal. Grupos delictivos dominan la zona. De allí se explica toda la violencia. Entonces, los delincuentes están matándose entre delincuentes. La policía no puede hacer mucho al respecto porque se matan entre ellos, están direccionándose. Las muertes son selectivas, es decir, no están matando a la gente buena, están matándose entre ellos. Los habitantes señalan como responsable a la falta de oportunidades. Para no que los niños no anden en estos malos pasos, porque todo barrio necesitamos para trabajar, las madres, los adultos. Mientras que en la tarde el miedo se apodera de sus habitantes. Temen por su vida. Por muchas cosas, ya lo que está pasando aquí es mejor quedarse callado, no opinar nada ni decir nada. Los comercios cierran temprano y las calles lucen desoladas. Y es que aquí nadie quiere hablar de lo que pasa. Mientras que por ahora desde la alcaldía anuncian que convocarán a un consejo de seguridad urgente. Más de 3.500 operativos se han dado desde que inició el estado de excepción y precisamente hace pocos minutos nos acaban de confirmar de otra muerte con los cuales ya serían 8 los asesinatos ocurridos en el transcurso de estos días. Las autoridades se manifestarán el día de mañana, pues la población incluso ha dicho que no va a abrir sus locales, pues tienen miedo. Nosotros seguiremos reportando lo que ocurre aquí, pero ustedes tienen más información en estudio. Y a pesar de no reportarse casos, Guayaquil activa la alerta epidemiológica por la viruela del mono. Brigadas recorrerán sectores del puerto principal. Ya le informamos. Seguimos. A pesar de no reportarse contagios, el COE cantonal de Guayaquil activó la alerta epidemiológica por el virus de la viruela del mono. Las brigadas de salud recorren sectores específicos para detectar posibles casos. Bessie Granja con esta noticia.
Son brigadas denominadas centinelas. Los profesionales de la salud recorren 18 sectores de Guayaquil para detectar pacientes con síntomas sospechosos de la viruela del mono. El COE cantonal activó la alerta epidemiológica en el puerto principal por esta enfermedad. Nosotros como municipio de Guayaquil tenemos alertada a todas nuestras unidades, así que un paciente con estos síntomas puede acercarse con toda confianza a nuestros hospitales, sobre todo al Hospital Bicentenario, donde tenemos ya un área especializada. En el país, el Ministerio de Salud activó la alerta epidemiológica por este virus, aunque según las autoridades aún no se registran casos. Sin embargo, sugieren a los viajeros que ingresan al Ecuador informar si su país de procedencia está considerado como un área endémica. Pues acudan a los centros de salud si tienen algún tipo de sintomatología compatible. Por ahora, se descarta que en puertos y aeropuertos se apliquen controles. No es necesario levantar una alerta epidemiológica o hacer alguna cosa extra en el aeropuerto, dado que generalmente las personas no tienen síntomas hasta cursar 15 días. Entonces, claro, sería infructuoso o revisar vesículas a todos los pasajeros. Por su parte, el COE cantonal considera que el Ministerio de Salud debe monitorear la permanencia de los turistas que arriben de países en donde se ha detectado la viruela del mono. Esa Secretaría de Estado, junto con el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, alistan protocolos y pruebas para diagnosticar este virus. En Quevedo asesinan a un hombre al pie de su casa por no dejarse robar. Los delincuentes le dispararon en la cabeza y huyeron. La policía investiga esta muerte violenta y está tras la pista de una banda de robo de carros y extorsión. Nos informa William Young. Estaban por cumplir un año más de casados, pero la muerte se les adelantó. Jenny perdió a su esposo este fin de semana, víctima de la inseguridad en las calles de Quevedo, provincia de Los Ríos. Yo creo que ahorita ya no soy la voz solamente de lo que siento y de mis hijos, sino de lo que está pasando en el país. O sea, ¿qué estamos haciendo por la seguridad? ¿Quién se está preocupando realmente por la seguridad? A mi esposo le disparan al pie de la casa. La policía confirmó que todo apunta a un intento de robo. A Milton Villegas lo asesinaron afuera de su casa. Lo encontraron en el asiento del conductor de su camioneta, con un disparo en la cabeza. Se encontraba el vehículo estacionado y que personas se acercaron al vehículo y le quisieron robar el automotor. Y que tienen sospechas de una banda que estaría operando en esta localidad, asaltando y extorsionando a sus víctimas. Luego de que ya les roban el vehículo, proceden a realizarles llamadas telefónicas y proceden a extorsionarles a los dueños de los vehículos. Mientras tanto, Jenny anhela justicia, que los criminales que acabaron con la vida de su esposo sean capturados. Este lunes, 3 integrantes de una familia murieron y uno está herido tras un ataque de sicarios en el sector de El Fortín, noroeste de Guayaquil. Según información de testigos, 2 hombres armados a bordo de una tricimoto amarilla ingresaron al domicilio y dispararon en varias ocasiones contra 4 personas que estaban adentro. En la escena se recogieron al menos 21 restos de bala. Entre las víctimas hay un adolescente de 14 años, mientras que un menor de 11 quedó gravemente herido. Ninguna de las víctimas posee antecedentes penales. Y bueno, obvio, hay indignación entre los ecuatorianos por la creciente violencia en el país que incluso ha cobrado la vida de niños. Entonces es la principal lucha que tiene que hacer el gobierno en este momento. En el sicariato más reciente, un hombre de 34 años fue acribillado en una zona turística de San Borondón. Melina Ochoa con la situación. En la zona turística del Malecón de San Borondón, provincia del Guayas, la presencia policial ha incrementado. Ahí, la noche del viernes, sicarios propinaron cerca de 14 disparos contra Jaime Villagómez, de 34 años, quien estaba en un restaurante junto con su comprometida, celebrando un ascenso laboral. En esa localidad, la población no sale del asombro y dice tener miedo. Cuando hay una balacera es peligroso de que pueda salir una bala perdida por ahí. Patrullajes en vehículos, en motos,
los motorizados. ¿Se han intensificado quizás con este crimen? Sí, estamos aceptando más el patrullaje aquí en el área. Allegados de Jaime Villagómez piden justicia y crearon una página digital para pedir al presidente Guillermo Lasso encontrar al asesino y darle la pena máxima. Hasta el cierre de este reportaje ya habían firmado más de 16,000 personas para exigir la captura de los sicarios. En la publicación, los creadores dejan claro que Jaime Villagómez no tenía antecedentes penales ni enemigos. Además, recalcan que no van a tolerar que este acto cobarde quede en la impunidad. Pero la situación es crítica a escala nacional. De enero a mayo del 2021, en el país se registraron 820 crímenes, mientras que en el mismo periodo del 2022 la cifra prácticamente se duplicó a 1,624. Guillermo Leones, un dirigente barrial del suburbio de Guayaquil, dice que los narcos han ganado mucho terreno, sobre todo en el reclutamiento de menores de edad. ¿Quién les da las armas? ¿Quién le da la droga? También tienen que investigar y la fuerza pública sí lo sale. Y aquí no se escapa ni el gobierno central ni el gobierno municipal de la corresponsabilidad de la seguridad prevención. Según nuestros registros, en lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón, 29 menores de edad han sido asesinados. La ola de criminalidad también es visible en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y El Oro, lugares en donde la presencia de mafias mantiene atemorizada y sometida a la población. Bicentenario, Batalla del Pichincha. En Guayaquil, más de 1,000 personas, entre estudiantes, policías, bomberos y militares, participaron en el desfile cívico en homenaje al bicentenario de la Batalla de Pichincha. William Young con los detalles y las imágenes de este colorido evento que recorrió la avenida 9 de octubre. Con la columna de los próceres de fondo y el tricolor ondeando, se desarrolló este desfile que rindió tributo a una gesta histórica, los 200 años de la Batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822. Más de 1,400 personas distribuidas en coloridos bloques en los que destacó la bandera celeste y blanco. Este desfile ha honrado a Guayaquil, le ha rendido el homenaje que merecen sus patriotas, su pueblo. Este desfile representa la unidad nacional. A este evento se sumaron policías, militares y bomberos que recorrieron la avenida 9 de octubre. Estamos aquí desde ayer que llegamos de New Jersey. Venimos a disfrutar para nuestro 24 de mayo. El patriotismo de la gente también aquí, lo colorido que está, los colegios, cómo desfilan. Los carros alegóricos también fueron parte del desfile que deja un mensaje de unión y civismo, según el historiador Melvin Hoyos. Poder ver finalmente que está intacto el civismo en el corazón de nuestra gente. Y en esta jornada de celebración también se desarrolló un pregón cívico en la Plaza del Centenario. Y en el Centro Histórico de Quito se desarrollan en estos momentos actos alusivos al 24 de mayo y el festejo por el bicentenario de la Batalla de Pichincha. Paul Romero se trasladó a ese sector de la capital a ver qué evento artístico hay en este momento. Paul. Aquí en la Plaza de San Francisco se desarrolla el evento artístico Cantata 1822, uno de los eventos por los 200 años de la Batalla de Pichincha. Poesía, música, danza, efectos multimedia son parte de esta obra artística aquí en el Centro Histórico de la capital. En la puesta en escena participan más de 200 artistas en la que se relata la batalla de Pichincha con otra perspectiva. Una obra interdisciplinaria, dinámica, cuyo objetivo principal es conmemorar la gesta patriótica de mayo de 1822. Grandes heroínas se representan en el espectáculo en el que se pone en relieve aspectos históricos poco conocidos sobre los eventos independentistas. Según los organizadores, la cantata dota de voz a personajes de las calles de la capital.
Este es uno de los tantos eventos que varias instituciones públicas como el municipio han realizado aquí en el Centro Histórico de Quito. Mañana se desarrollará una participación similar con artistas aquí en la Plaza de San Francisco. Y así terminará, sin duda, lo que ha sido el festejo de los 200 años de la independencia y la batalla del Pichincha. Muchas gracias, Paul, por esta información. Y la emblemática fuente de la diosa Cibeles de Madrid, en el centro de la capital de España, se llenó de los colores de la bandera de Ecuador, también en conmemoración al bicentenario. Ana María Palacios nos cuenta que esta es una iniciativa organizada por la Embajada Ecuatoriana. Decenas de ecuatorianos envueltos en banderas se concentraron en la emblemática fuente de la diosa Cibeles de Madrid, en el centro de la capital de España, que se iluminó con los colores de la bandera de nuestro país para conmemorar los 200 años de la batalla de Pichincha. La Cibeles es un símbolo de Madrid. Aquí se han hecho los más grandes festejos. Aquí festeja el Real Madrid sus campeonatos y ahora estamos festejando el bicentenario de la independencia del Ecuador. Esta iniciativa fue organizada por la Embajada Ecuatoriana en Madrid y forma parte de la agenda de actividades de esa delegación diplomática por la gesta libertaria. Pues está iluminando los colores de la bandera que llevo aquí y pues muy bonito, muy emotivo porque nos hemos reunido todos y un momento muy especial. El embajador de Ecuador en España, Andrés Vallejo, agradeció al alcalde de Madrid, José Luis Martínez, por haber accedido a iluminar la fuente con los colores de nuestro país. Además, se llegó a un nuevo acuerdo de colaboración. Se va a dar una especial atención al combate a la desnutrición infantil, al reforzamiento de los sectores de salud en los sectores rurales del Ecuador, que está donde la mayor parte de los sectores indígenas, al tema de seguridad. En ciudades españolas de Valencia, Murcia, Málaga, Andalucía y Estados Unidos, China, Australia, también se realizaron actos conmemorativos por la batalla de Pichincha. Bueno, con todos estos actos conmemorativos, pues cerramos este programa de noticias.